Saludar al doctor Rodolfo Barra, él fue ministro de la Corte y está en comunicación con nosotros. Doctor, gracias por atendernos. Muy buenas noches, gracias a ustedes. Gracias. Antes que nada lo pongo en situación, hoy hubo una declaración explosiva de Parrilli, ¿no, Capilo, en el Senado? Empezó el tratamiento del paquete de reforma judicial en el Senado, expuso la ministra de Justicia, Marcela Lozardo. Este proyecto va a tener tratamiento en la Comisión de Justicia, en la Comisión de Asuntos Constitucionales, y el radicalismo propuso que también fuera la Comisión de Presupuesto, porque poner en marcha la reforma judicial va a requerir una cantidad de dinero y una ampliación presupuestaria que no está prevista. Le dijeron que no, para ahora nada. Pero en plena discusión, Parrilli, refiriéndose a uno de los artículos del proyecto de reforma judicial, que dice que los jueces deben denunciar de inmediato cualquier tipo de presión y que esa presión debe ser investigada, Parrilli dijo que había que incluir no solo la presión de los poderes políticos y de los poderes económicos. Habló escucharlo? de los poderes mediáticos. A ver. Habla de que los jueces se deben someter a las reglas de actuación, entre ellas, comunicar en forma inmediata al Consejo de la Magistratura cualquier intento de influencia en sus decisiones por parte de poderes políticos o económicos. Y si bien luego dice amistades o grupos de presión, a mí me parece que acá es necesario explícitamente hablar de los poderes mediáticos, porque hemos visto en los últimos años en los medios de comunicación cómo periodistas denostaban e incluso alentaban a salir a escrachar, denigrar, desprestigiar a distintos funcionarios judiciales porque no hacían lo que ese medio, pretendía con determinado proceso, determinada causa. Por eso creo que aquí debemos agregar explícitamente el término mediático, porque creo que así ha ocurrido por lo menos en los últimos tiempos. Es que medio en broma, medio en serio, un juez federal me decía esta semana, guarda Capielo cuando me hagas una entrevista, porque mirá que lo puedo considerar una presión si tu pregunta es demasiado incisiva y voy a tener que denunciarte en el Consejo de la Magistratura. Doctor Barra, no sé si lo pudo escuchar a Parrilli. Escuché perfectamente, sí. ¿Una opinión? ¿Usted quiere saber mi opinión? Bueno, yo creo que los jueces ya tenían de antes la posibilidad de denunciar cualquier tipo de presión indebida. Toda presión es indebida, ya sea del Poder Ejecutivo, de los poderes políticos, de los poderes económicos. Esa forma de presionar es un delito, y así que los jueces sí lo tenían que denunciar. Con respecto a la prensa, hay que ver qué se entiende por presión, esto es lo más delicado. Es cierto, nadie tiene que presionar a un juez, lo ideal es que el juez resuelva con tranquilidad, en un clima de neutralidad, pero también el sistema de la libertad de prensa no puede impedir que los medios comenten los casos y que los periodistas den su opinión y que el medio tenga su línea editorial, su orientación editorial sobre un determinado caso. Eso no se puede evitar. Normalmente los jueces soportan estas, digamos, presiones entre comillas, tienen que estar preparados para ello, especialmente los jueces que llevan causas sustanciales o delicadas o explosivas en lo político. En gran parte de la justicia federal está en este problema o en esta situación, no es un problema tampoco, la Corte por supuesto. La justicia civil, comercial, no tanto. Puede ocurrir alguna causa, no porque lleven causas que no tengan importancia, son muy importantes, sobre todo para las partes, por supuesto. Puede haber alguna que tenga una trascendencia institucional y entonces también la prensa se ocupe de ella, pero creo que es mejor dejar que la opinión se exprese, a evitar que lo haga. Doctor, y tener el riesgo... ¿Qué opinión tiene de la reforma judicial presentada por el gobierno? La reforma, la justicia tiene que reformarse porque siempre tiene que estar actualizada a las necesidades de la gente. Siempre hay que hacer retoques. También la administración se tiene que modificar, también se tiene que modificar el poder legislativo, siempre tiene que haber una actualización.
En lo que hace a la justicia, lo más importante es un problema también de número, la cantidad de tribunales que hay, la cantidad de juzgados, dado que la población aumenta la actividad económica y por lo tanto tiene también que aumenta también los conflictos y tiene que aumentar la cantidad de jueces que lo tratan, si no las causas se demoran mucho tiempo. Esto tiene, usted lo decía recién, un límite presupuestario. Entonces es el poder legislativo el que tiene que decidir dónde pone el dinero, ¿no es cierto? Si para hacer más hospitales, más rutas, más juzgados. Crear más juzgados supone no solamente más sueldos del juez y de los empleados, sino el lugar físico. Puede haber Claro. Doctor Barra, un edificio. doctor, Sí. se ha hablado mucho en los últimos días a propósito de la reforma judicial, del voto, de la decisión del Consejo de la Magistratura de revisar el traslado de algunos jueces, dos de ellos miembros de una Cámara Federal que definió que Cristina Fernández de Kirchner, la expresidenta, es procesada como jefa de una asociación ilícita. La comisión para reformular la Corte Suprema de Justicia con la incorporación del propio abogado Carlos Veraldi, de la propia vicepresidenta, que hay un conflicto de interés, después vamos a hablar de esto también. Muchos dicen, toda esta movida son una movida de una jugada de ajedrez que busca la impunidad de la vicepresidenta. ¿Usted lo ve así también? No, yo no creo que sea así. Sería algo muy pequeño. Además que las causas que están, que tienen involucrada a la señora Kirchner están en una etapa donde a la Corte llegarán en un tiempo muy lejano. Yo creo que esto no tiene trascendencia. Y además son causas que están siendo vigiladas por todo el mundo. No crea que es muy fácil acá poder hacer alguna cosa indebida. Yo creo que no está mal estudiar una reforma en la Corte. Me parece que el número de jueces ministros que hoy integran la Corte es muy pequeño. Fíjese usted una cosa, la Corte en 1853, la Constitución original de 1853 establecía que la Corte debía estar integrada por 9 jueces y 2 procuradores fiscales. Fue en la reforma constitucional de 1860 que esto se quitó y se encomendó al Congreso establecer el número de jueces de la Corte, que se estableció en 5, y en 5 quedó durante muchos años, casi 100 años después fue de 7, volvió a ser 5, el doctor Alfonsín presentó un proyecto para que fuese de 7, se amplió a 9, y la Corte de 9 fue atacada, yo creo que con mucha injusticia. Yo pertenecí, formé parte de ese tribunal. Ahí hubo una parte del relato político, de la oposición política, bueno, con todo derecho, ¿no es cierto? Por supuesto que lo tienen que hacer. Pero no fue cierto lo de la mayoría automática, porque si hubiese habido una mayoría automática, debía haber habido una minoría automática, y no la hubo. Las principales causas que resolvió la Corte tuvieron una composición mezclada entre jueces antiguos, llamando jueces antiguos los que designó el presidente Alfonsín, y jueces nuevos a los que designó el presidente. Pero a propósito del punto en cuestión sobre la posible impunidad de la ex presidenta, usted dice que los casos que tienen a Cristina Fernández de Kirchner involucrada van a llegar a la Corte dentro de muchos años. Ella ya tiene 5 pedidos de nulidad en la Corte actual. Digo, y una comisión que va a reformular las funciones y misiones de esta Corte puede ejercer una presión sobre los mismos miembros de la Corte que tienen que fallar al respecto de los pedidos de nulidad. Digo, el caso, le doy un ejemplo. Le doy un ejemplo. Hay un pedido de nulidad del doctor Veraldi como abogado de la doctora Kirchner por el caso, la causa obra pública. Si se cae o la Corte Suprema le da la razón y se cae la causa obra pública, automáticamente se caen delitos precedentes como lavado de dinero. Se caerían, por lo tanto, los sauces o Tesur, otras causas que se está investigando a la actual vicepresidenta. Todo esto lo tiene que resolver esta Corte, para la cual hay una comisión donde el abogado de la vicepresidenta integra
y tiene que resolver sobre el futuro de la Corte Suprema, de esta institución, con estos miembros actuales que están ahora. Digo, hay cierta presión, usted recién hablaba de la presión de los jueces, puede notarse como una presión al respecto. Mire, yo me refería a la sentencia de fondo, ¿no? Por eso dije que faltaba bastante tiempo. De todas maneras, la comisión esta es para estudiar la necesidad o no de aumentar el número de jueces de la Corte y la regulación del recurso extraordinario. No tiene nada que ver con las causas que ya están en la Corte, de 5 miembros, que la Corte puede resolver mañana, si tuviese, me imagino que están las actuaciones en condiciones para ya resolver, la Corte esta puede resolverlo mañana, y bajo las normas que rigen hoy. La comisión esta no tiene ninguna competencia con respecto a la actual Corte, es decir, no está investigando a esta Corte Suprema, a ninguno de sus miembros en particular, no va a opinar sobre la buena gestión o la mala gestión de esta Corte Suprema, no tiene esa competencia, tiene que estudiar si es necesario ampliar el número o no ampliarlo, si se divide en salas o no se divide en salas, si hay que modificar el régimen del recurso extraordinario o no hay que modificarlo. Doctor, Bueno, le quiero preguntar si le parece bien. El problema de que el abogado de una persona que está imputada en una causa y que ejerce la profesión y que por lo tanto siempre va a tener clientes que están imputados en causas. Bueno, yo le quiero un segundo, Daniel. Esté en esa comisión o no. Le quiero preguntar eso, doctor. Si usted es tan amable, ¿me puede esperar unos instantes? Yo le quiero preguntar si le parece bien que Veraldi integre esa comisión, pero me lo contesta en unos instantes, ¿puede ser? Seguro. Muchas gracias. Vamos y volvemos, dale. Doctor Barra, muchas gracias por esperar, muy amable. Sí. Le preguntaba si usted estaba de acuerdo con que Veraldi estuviera en la comisión. Mire, vamos a verlo esto con detenimiento, con un poquito de razonamiento también. Primero, esta comisión es para asesorar al presidente. Es decir, que con esto quiero decir que no es ninguna obligación crear esta comisión. El presidente quiere, seguramente es una idea razonable, ser asistido, ayudado en una decisión que tiene mucha importancia y cuya definición la va a tratar, por supuesto, el Congreso, ¿no es cierto? Depende del Congreso. Pero ahora él quiere ser asistido, asesorado. Y, por supuesto, el que quiere ser asesorado pide a los asesores a quien él le tiene confianza personal y confianza científica. El Veraldi, según he leído en los diarios, yo no lo sabía, es colega del doctor Fernández de hace mucho tiempo, han estado en la cátedra juntos, son los dos penalistas, los dos vienen de la misma escuela del derecho penal. Quiere decir que Fernández es evidente que tiene una confianza especial en Veraldi. Por lo tanto, no parece nada irrazonable que, además, siendo Veraldi un gran jurista, un buen penalista, Fernández, el presidente, lo llame a él, junto con otros, a asesorarlo. Hasta ahí estamos muy bien y no hay ningún motivo para sorprenderse. Que Veraldi asista a la señora Kirchner no lo descalifica para nada. Primero, porque la señora Kirchner no descalifica a nadie. Segundo, porque yo, ni usted, ni yo, ni nadie sabe si la señora Kirchner es culpable. Por ahora todo... Doctor, usted como... Usted y como yo, que es inocente. Y que Veraldi tiene todo el derecho del mundo de defender a la persona que se le ocurra, porque para eso es abogado. Y yo estoy todavía esperando que algún colegio de abogados salga a decir esto que estoy diciendo yo ahora. Yo, que no soy kirchnerista, que no la quiero a la señora Kirchner, que no quise a nadie del gobierno de Kirchner, estoy defendiendo ahora a un colega que ejerce libremente su profesión y que tiene derecho a ejercer libremente su profesión sin ningún tipo de presión. Porque esto mismo, yo lo recuerdo, ustedes no porque son muy jóvenes, pero en la década del 70, en la década del 80, a los abogados que defendían a jóvenes que estaban perseguidos o que los llevaban presos, a esos abogados también los llevaban presos.
y desaparecían también, por el solo hecho de defender a que desapareció. Ya tenemos una muy mala experiencia en el ataque a los abogados. Doctor, yo lo que pido es que no se ataque a los abogados, que se los deje de trabajar con libertad, que ninguno se tenga que sentir avergonzado porque defiende a Juan o a Pedro, o porque trata el tema tal o el tema cual. Y el presidente tiene derecho a llamar a quien sea. Yo hubiera formado una comisión toda de constitucionalistas. Él prácticamente no tomó constitucionalistas. Es su idea, es su concepción. Como ex juez de la Corte, ¿le hubiera gustado estar en esa comisión? Yo hubiera comisión? llamado a otros, él llamó a estos. Le preguntaba, Hernán, si le hubiera gustado estar en la comisión. Cortito, por favor, que ya estamos pasados de tiempo, lamentablemente. Para mí hubiese sido un honor, por supuesto, ¿cómo no? Pero ya insisto, el presidente es el que tiene libertad de decisión. Doctor, muchísimas gracias. Quedamos, me gustaría volver a llamarlo, así lo ampliamos porque quedó bastante corto, pero la verdad que quedó interesante también. Muy amable. Muchas gracias a usted. Hasta luego, hasta siempre. Gracias a todos. Le pedimos disculpas a Luis Majul. Nos pasamos